Inicialmente esta noche, ¿quién es Jesús como Dios? El miércoles pasado quería hacer resaltar que Él es una persona especial, el hombre más maravilloso, magistral, caminó en este mundo. Él es Dios. Y hoy vamos a empezar a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Si ven tantos versículos bíblicos y así chiquititos, no se asusten, pero son temas que demandan evidencias. Yo puedo decir, el sol es caliente, pero yo puedo decir como una teoría, pero para comprobar que el sol es caliente tengo que exponerme al sol y sentir que el sol quema. Entonces, no tan solo di una teoría, sino que hubo una evidencia y se pudo comprobar. ¿Cómo podemos nosotros llegar a entender y a comprobar que Jesús es Dios? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Principalmente por revelación. Es lo que le pasó al apóstol Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Pedro respondió, pero no porque era el alumno más aplicado de la clase, sino porque Jesús dijo, Pedro, eres dichoso, eres bienaventurado, porque te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Entonces, primero es por revelación, directamente del Padre. Pero nosotros tenemos ahora la revelación escritural. El Padre reveló todas las cosas que quiere que nosotros conozcamos a través de la palabra de Dios. Eso nos lleva a nosotros a que todo lo que dice la Escritura es la palabra de Dios, por lo tanto creemos todo lo que la Biblia dice. Y la Biblia no deja librado así al azar, como quien digamos, o en forma muy escueta, muy corta, sobre quién es Jesús. No hace falta que tengamos una fe ciega, sino que la Biblia nos da muchas evidencias para poder comprobar con las Escrituras que este Jesús es Dios mismo que se encarnó, ¿sí? Entonces, los textos bíblicos nos van a servir a nosotros para poder fundamentar bíblicamente. ¿Qué les sugiero yo? Y especialmente con esta materia y especialmente con esta clase, a todos los que toman su nota y tienen sus cuadernitos allí. Una de las cosas que más crea el concepto del aprendizaje es cuando yo puedo enseñarlo a otro, ¿sí? Entonces, este tipo de clases como la que vamos a ver hoy, y esta materia específicamente, Cristología, le va a ayudar muchísimo, y si alguno se anima a tomarlo como una tarea, busque 2 personas, alguien de la iglesia, algún familiar que tengan confianza, y díganle, yo quiero enseñarte lo que estoy aprendiendo acerca de Cristo. Y sistemáticamente vamos a enseñar. Hoy, la primera clase que pueden mañana mismo enseñarle lo que aprenden hoy. Y van a notar cómo ustedes afianzan más el conocimiento y aparte se van a maravillar de la forma en que otros también pueden conocer. Porque Pablo denuncia en su carta a los Corintios que había muchos que habían creído a otro Jesús, ¿sí? Otro evangelio, otro espíritu, el espíritu del mundo, decía. Entonces fíjense ustedes de que Jesús mismo advirtió que muchos iban a venir diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos los van a engañar. Y lamentablemente muchos que dicen que son cristianos de la iglesia cristiana son engañados también por falta de conocer quién es Jesús. Entonces es mi consejo, es mi sugerencia, no se limite, no, es que yo no sé enseñar, no, el bosquejo que usted tiene y la Biblia solo le va a enseñar, es ponerlo al tren en la vía y dejarlo que siga. Pero le va a hacer muy bien poder transmitir esta enseñanza a otros. Hoy vamos a ver 6 puntos. Esos 6 puntos son indispensables que los toquemos. Como dijimos desde el principio del seminario, estamos enseñando en forma panorámica, porque cada uno de estos puntos nos podía tardar varias semanas desarrollarlo. Pero estamos viendo en forma panorámica. Y lo que hoy vamos a ver, Jesús como Dios, es necesario que podamos ver estos 6 puntos. Jesús como Dios conforme a sus atributos, ¿sí? También conforme a sus nombres, también a los que dice las profecías del Antiguo Testamento, incluso las afirmaciones de Jesús, qué dice Él mismo acerca de Él mismo, y vamos a ver también el testimonio de los apóstoles, que son los padres de la iglesia, los que pusieron fundamentos de la iglesia,
Y por supuesto, el testimonio de los apóstoles se transformó en los escritos de los apóstoles, que son las cartas y los textos bíblicos que nosotros tenemos donde formamos nuestra fe. Entonces, esto le va a ser de gran ayuda para poder tener una apologética, una defensa del Evangelio y comprensión de lo que es la palabra del Señor. Y especialmente cuando lleguemos a esto, importante, Jehová es Jesús, ¿sí? Jehová es Jesús. Y cuando a veces le llegan visitas sorpresivas a la casa, le tocan el timbre y aparece alguien con una maletín y una corbatita y una pollera larga a una señora, probablemente para no entrar en una discusión, le va a servir como herramienta poder demostrar y comprobar que nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová, porque Jehová es Jesús, ¿sí? Conforme a la Escritura. Entonces vamos a ver varios aspectos de Jesús como Dios. O sea, vamos a ver el Jesús profetizado, el Jesús encarnado y el Jesús glorificado. De esta persona está hablando una persona muy especial que habitó y caminó en este mundo, es nada más y nada menos Dios encarnado, Dios hecho hombre. Voy a pedir perdón que estoy con tos, pero bueno. Vamos a ver un poquito acerca de los atributos. Es necesario que podamos chequear algunos de estos textos, entonces no se aflija si yo por ahí voy rápido leyendo los textos, pero si usted me quiere colaborar, pueden adelantarse ya que están allí y tenerlo más o menos ya buscado a los textos bíblicos. Pero ¿qué son los atributos? Son características de Dios, características que definen el carácter de Dios o las perfecciones de Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios es cuando empezamos a conocer el carácter moral de Dios y el carácter de Dios, o sea, la esencia, quién es Dios conforme a Él se dio a conocer. Una de las cosas que nos ayuda a los cristianos es, en algún momento llegamos a leer lo que Pablo decía en el Areópago a los atenienses y decían los que eran filósofos, decían, veo que ustedes son muy religiosos y adoran, ¿sí?, a muchos dioses. Y entre sus altares hallé una inscripción que decía el Dios no conocido. Bueno, ese Dios que ustedes adoran y no le conocen, ese es el Dios que yo predico. Esto creo que a muchos cristianos, incluso a mí, en algún momento me hizo un clic diciendo, ¿no seré yo uno de los tantos religiosos que adoro al Dios que no conozco? Porque ¿cuál es el Dios que yo conozco? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que yo me imaginé? ¿O el Dios que a mí me enseñaron? ¿O el Dios que se formó conforme a la cosmovisión en que yo me he criado? Entonces es bueno ir a la palabra y ver qué es lo que nos dice acerca de Dios. Entonces este Jesús tiene evidencia que Él es Dios, que no es como muchos pueden decir un ser creado, que no es como otras religiones dicen que Jesús es simplemente un profeta o una buena persona, u otros que se atreven a decir que tomando el texto de que Él es el verbo, que significa palabra, dicen Jesús es la palabra, es la Biblia, no existe Jesús, Él es la Biblia, Él es el verbo, la palabra, ¿sí? Negando que Jesús es hombre. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas en cuanto a los atributos de Jesús. Uno de ellos es que Él es eterno, su eternidad, ¿sí? Y nosotros podemos ver que entre los nombres que figura en Isaías, el profeta más mesiánico de la Biblia, Isaías capítulo 9, versículo 6, entre los nombres que se llamará, figura el Altísimo, Consejero, Dios fuerte, dice Padre eterno. O sea, Jesús recibe dentro de los nombres, en la aplicación de su atributo, que Él es eterno, Padre eterno. Hasta ese momento el pueblo de Israel reconocía solamente a un solo Padre, a Abraham. Por eso que ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Pero sin embargo vemos nosotros que el profeta Isaías comienza a hablar de que este Mesías iba a tener una característica, es eterno, es eterno. Por lo tanto ya su expresión de que el que iba a venir al mundo es eterno, solamente puede tener atributos de Dios, o sea, es Dios mismo. En el Nuevo Testamento se cumple esta afirmación y se cumple especialmente, que ya lo vamos a ver enseguida, en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, cuando dice, en el principio
era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A ese texto lo sabemos de memoria, lo decimos de memoria, pero lo que está diciendo allí es algo realmente muy profundo que ya lo vamos a ver en un ratito. Lo que podemos ver nosotros es que no tan solo fue profetizado, sino que también fue escrito y reconocido por el Evangelio de Juan de que Él es eterno. Por lo tanto, no hay ningún hombre que pueda tener la característica de ser eterno, solamente Dios. Entonces Jesús es eterno porque Él es Dios. En el capítulo 17, cuando Jesús está haciendo la oración intercesora al Padre, Él no estaba haciendo algo para que alguien lo escuche, sino que Él estaba orando en intimidad con el Padre, y dice el versículo 5, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es otra evidencia que Jesús está mostrando que Él es eterno. No es creado, no es un ser terrenal, ¿sí? Él mismo dice, ustedes son de acá abajo, yo soy de arriba, yo soy eterno, ¿sí? Y por supuesto, en Apocalipsis, cuando ya veremos en la revelación que tiene Juan, si quieren venir adelante, las mesas, pónganse cómodos para que puedan apoyarse, ¿no? Tranquilo, no hay ningún problema, están para eso, ¿sí? Bueno, en Apocalipsis capítulo 1 encontramos nosotros en la revelación que Juan tiene sobre Jesús, una de las cosas que dice el versículo 17, la última parte, y 18, dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que Él está mostrando que Él es Jesús, el mismo que murió, el que resucitó y que sigue siendo eterno. Entonces, atributos que solamente son cualidades de Dios, las posee Cristo Jesús y Él es Dios. Entonces, estas son evidencias. Estamos recaudando bíblicamente evidencias para la defensa de nuestra fe, ¿sí? Otro atributo que encontramos es la omnipresencia de nuestro Salvador. ¿Y qué es importante ver? Sabemos que omnipresencia significa que Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo podemos responder esto? Si Él es Jesús y Él, hecho hombre, estaba limitado ¿en qué? En cuerpo, en tiempo y en espacio, ¿sí? Su cuerpo. Ahora, si Él estaba, por ejemplo, con los discípulos, no estaba con la multitud de discípulos, la gente que los buscaba. ¿Se acuerda que la gente lo buscaba y Jesús estaba en la barca? Entonces, no quiere decir que Él no era omnipresente, sino que Él nunca ejercitó ese atributo divino en el estado de la carne, pero sí no lo negó que Él es omnipresente. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 3 de Juan que Él tiene el diálogo con Nicodemo. Él dice esto en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y dice, el Hijo del Hombre que estuvo en el cielo. ¿Así dice? No, fíjese usted que dice que está en el cielo. ¿Cómo es el tema acá? Jesús está diciendo, yo soy el que descendí del cielo y que está ahora en el cielo. ¿Cómo? ¿Estoy acá o estoy allá? ¿Dónde estoy? O sea, Jesús no está negando su omnipresencia. Mientras estoy aquí, yo también estoy allá. Y también encontramos nosotros un texto muy conocido en Mateo capítulo 18, versículo 20, que lo sabemos también de memoria, lo recitamos muchas veces cuando fracasa la reunión y viene poca gente. Entonces, ¿qué decimos todos? ¿Qué pasa cuando decimos cuando no viene nadie a la reunión y que hay 2 personas nada más? Y nos consolamos todos. Y decimos, no, pero dice el Señor que donde hay 2 o 3 reunidos, es como consuelo, ¿no? Bueno, no hace referencia a eso, no justifica nuestras malas acciones, sino que lo que está diciendo acá el Señor es esto, hablando de su omnipresencia. Si bien es cierto, Él estaba en cuerpo, en materia, sujeto al tiempo y al espacio en ese momento, pero no niega de que Él es Dios y que Él es eterno cuando dice esto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Entonces, atributos que solamente Dios lo puede tener.
Pero hay algo que la Escritura revela acerca del carácter de Jesús como Dios y que ya trasciende lo que uno puede decir, bueno, esto un hombre no lo puede hacer, ¿sí? Si bien es cierto, él afirmaba ser omnipresente, pero él, estando en el cuerpo, estaba sujeto al tiempo y el espacio donde él estaba. Salvo el momento de su resurrección, cuando él iba caminando con los dos de Emaús, ¿se acuerda? Y entró a la casa y cuando él partió el pan y se abrió los ojos y se dieron cuenta que era él, desapareció inmediatamente ese lugar y apareció ya en donde estaban los discípulos allí reunidos, aterrorizados, ¿sí? Y él apareció en el medio y le dice, paz a vosotros. Entonces lo que estamos viendo acá es que Jesús tiene atributos de Dios omnipresente, pero también revela algo, solamente cualidades de un Dios que lo tuvo Jesús, que es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe, que todo lo conoce, que no hay nada que se le esconda de él. Y Lucas capítulo 6, versículo 8, nos enseña a nosotros también acerca de esta cualidad que Jesús tenía. Lucas capítulo 6, versículo 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de ellos. Bueno, probablemente hoy para los falsos profetas es mucho más fácil decirte algunas palabritas que pueda ser parecida, ¿no es cierto?, a lo que te está pasando, porque vos lo publicas todo en redes sociales, entonces vos decís qué te gusta, dónde vivís, quién es tu esposa, quién es tu novio, todo, ¿no es cierto? Entonces los profetas hoy en día es cuestión de que eche una chequeadita al Facebook o cualquiera de las redes sociales como para tener argumento. Jesús no tenía nadie quien le pueda decir lo que había en el hombre, solamente que Él es Dios y Él lo conocía, Él sabía los pensamientos que había en ellos. Y este es el mismo Dios que se encarnó, es el mismo Dios que según el Salmo 139 dice, estoy maravillado, es demasiado alto este conocimiento para mí. ¿Quién es ese Dios? Dice, aún no me llega la palabra a mi boca y Señor, tú ya la sabes. Aún mis pensamientos desde lejos te son entendidos, conocidos. O sea, no hay nadie que pueda ocultarse de ti, nadie puede ocultar nada, no hay secretos ante los ojos de Él. Este es Jesús. Él es Dios, y esto que resalta el Evangelio de Lucas es que más Él conocía el pensamiento de todos ellos y está mostrando atributo de un Dios verdadero en la persona de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿qué más? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Muy bien, ¿por qué Jesús lo sabía? ¿Porque se habrá puesto a leer los profetas que decían de él y ahí se enteró? No sé si ustedes vieron hace poquito, para Semana Santa pasaron una aberración de película en Discovery Channel sobre Jesús. No sé si alguno vio. Una película que uno se tiraba los pelos, ¿no? Porque él cuando llega a Jordán, ahí se entera por Juan el Bautista, que era su primo, que él era el Cordero, que la profecía hablaba de él. Entonces dice, ¿yo? Jesús recién se estaba enterando que él era el Cordero de Dios por su primo Juan el Bautista, que le estaba diciendo. Entonces, Jesús no estaba haciendo esto porque alguien le dijo, o porque las profecías decían de él eso, no, sino porque él es Dios, él todo lo sabe. Es el creador, él es el que determinó todas las cosas cómo van a suceder. Entonces, él mismo podía dar el detalle de qué iba a pasar y de todas las cosas. Hay muchos textos, no tan solo pero ¿se acuerdan ustedes cuando dice, tengo que ir a Jerusalén? Y le dijo, vayan ustedes y van a encontrar un hombre y le van a pedir que me desate el burrito que tiene allí, un 0 kilómetros, nadie lo ha montado, y me lo traen. Y dice, el maestro lo necesita, ¿sí?, para que yo entre en un burrito. Entonces fíjense ustedes, cuando fueron, sucedió así, encontraron un hombre, le preguntaron qué hacen con el burrito y entonces dice, el maestro lo necesita. Lo mismo pasó cuando iban a hacer la última cena, ¿se acuerdan? Entonces le dijo, mandó a sus discípulos y dijo, cuando ustedes vayan, van a encontrar un hombre que sale con un cántaro de agua desde un pozo, síganlo a él, y cuando llegue a esa casa, entren, díganle dónde está el aposento preparado ya para el Señor. O sea, son detalles que decir, bueno, Él es Dios, ¿sí? Y era algo curioso y específico.
cuando le dice a Pedro, mire el monedero que tenía el Señor, ¿no? Va y saca un pescadito, abre la boca, va a encontrar 2 monedas, paga para vos y para mí. Son cosas que habla de la omnisciencia de Dios, entre muchos otros textos. Y creo que tienen un velo más grande que no lo pueden ver, si no es por revelación, por el Señor, directamente lo van a negar, ¿sí? Lo van a negar. Pero tenemos nosotros herramientas suficientes como para decir, bueno, bien, nos sentemos y te voy a mostrar quién es Jesús. Él es Jehová realmente, Él es Dios. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontramos? Por ejemplo, Juan capítulo 4, ¿se acuerdan ese diálogo que él tiene con la mujer samaritana? ¿Sí? Juan capítulo 4. Este es el testimonio, versículo 29, que esta mujer dice acerca de él. Juan 4, 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿Así dice? No, cuanto he hecho, sus hechos lo sabía. ¿Esta mujer será que estaba atada a las redes sociales y publicaba todo? No. Aquí ella se maravilló por alguien que sabía todo acerca de él, de ella. Entonces, este es atributo de Dios. Jesús, a quien nosotros llamamos nuestro Salvador, es literalmente Dios encarnado. Él es Dios. ¿Se entiende esto? Y es muy importante porque nunca vamos a poder entender lo que es la verdadera adoración a nuestro Dios hasta que no podamos nosotros comprender y entender que ese que murió en la cruz por vos, ese glorioso Señor, ese humilde carpintero, como dice mucho, es nada más y nada menos Dios. Es Él el que se encarnó para morir y tomando tu lugar. Otro atributo es la omnipotencia de Dios. Esto, sin citarlo, ir a la cita, Mateo 28, 18, es claro cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Está hablando del poder que ejercía Jesús para delegar a los apóstoles a comenzar el ministerio. Juan capítulo 11, versículo 38, también lo vamos a hacer mención solamente en algunos textos, habla de la resurrección de de Lázaro, que Jesús es el que lo resucita con poder a Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, dice que fue al sepulcro y allí que encontró una piedra y él dice, quiten la piedra. Marta dice, Señor, pone el impedimento, ya está podrido, hace de 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lo que Jesús estaba por mostrar allí era una expresión del poder de la gloria de Dios. Ahora fíjense ustedes que Jesús hace una oración y muchos creen o interpretan que Jesús simplemente le pidió permiso a ver si el Padre le podía dejar que lo resucite. Y no es así, Él es Dios y todas las cosas preordenadas, si bien es cierto Jesús nada hizo porque Él quiso, sino lo que el Padre le mandó a hacer, era para mostrar cuál es la cualidad del perfecto hombre de Dios, que nosotros en Él también tenemos que vivir así, obedecer siempre a nuestro Padre. Pero Jesús hace una oración y lo dice Él para qué hace esta oración. Fíjese, versículo 41. Dice, entonces quitaron la piedra donde habían puesto al muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. No se ve previamente ninguna oración, pero Jesús dice, gracias te doy por haberme oído. Ahora dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije en esta oración, ¿para qué? A causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¿Sabe por qué hizo esa oración él? Porque todos los incrédulos que estaban allí deberían entender que Él es el Cristo, el Mesías, el enviado del Señor. Pero quien resucitó a Cristo es Cristo, porque en Él estaba la vida. Así lo presentó Juan en el capítulo 1. Él es la vida. Yo soy, dice el versículo, la resurrección y la vida. Versículo 25. ¿Lo ven? Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy, y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ese hombre que aparece allí no es un acto osado y descabellado lo que hizo. Quiten la piedra, llamó a Lázaro y ese hombre que estaba muerto y podrido desde hace 4 días volvió a la vida porque el que resucitó es Jesús, es Dios Todopoderoso.
¿sí? Es omnipotente, es Dios. Pero entendemos que Él estaba en ese momento tomando una misión redentiva para con nosotros. También encontramos nosotros en Apocalipsis 1:8 que entre las cualidades que está haciendo referencia a quién es este hombre o este ser maravilloso que dejó a Juan sin respiración como muerto en esa visión que ve, dice, yo soy el alfa y soy el omega, dice, y el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús está diciendo, yo soy el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, nadie puede ser todopoderoso, omnipotente, solamente Dios, ¿sí? Esto es muy importante. Pero quiero que retengan que el que estaba escuchando esto era Juan, y Juan era un judío, ¿sí? Después vamos a ver un poquito que el que escribe sus cartas hablando del poder de este que es Dios y lo menciona como Dios, es Pablo, y Pablo era judío, y no tan solo judío, hebreos de hebreos, fariseos de fariseos. Y había una característica en los judíos tenían una gran característica que sobresalía en el mundo de aquel entonces, eran los únicos que eran monoteístas, los demás todos eran politeístas, creían en muchos dioses. El único pueblo que era monoteísta era el pueblo de Israel. Por lo tanto, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, que eran judíos, podrían haber aceptado que Jesús no era Dios si no era realmente Dios, porque si no era que ya no eran monoteístas. Si creen en Jesús como un Dios, como dicen los testigos de Jehová, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, dice la Biblia de los testigos de Jehová. Y ahí cambia todo ya. ¿Lo ven? Entonces, fíjense ustedes que no habría sido posible, no existiría el canon bíblico para nosotros si no hubiese ellos entendido que Jesús es Dios. Él es Dios. ¿Se entiende esto? Esa es una base fundamental de nuestra fe, que no somos politeístas, somos monoteístas, creemos en el único Dios vivo, el único, y ese Dios es manifestado en la carne, en la persona del Hijo como Jesús, ¿sí? Uno de los atributos también que son divinos es la inmutabilidad. Solamente Dios es inmutable. Nosotros cambiamos todo el tiempo, cambiamos hasta de ropa, ¿sí? Cambiamos de nuestra forma de ser, vamos cambiando nuestras apariencias, todo. El único que es inmutable es Dios. Y este atributo también se le atribuye a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Soy el mismo, desde antes de Abraham. Ese soy yo, no he cambiado, ¿sí? Y Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Entonces, este Señor, este Dios, que estamos viendo aquí, como muchos les cuesta realmente entender las religiones, que Él es Dios, la Biblia, donde está nuestra fe, donde está nuestra creencia, lo que revela Dios en la Escritura, que este Jesús es el mismo Jesús que murió en la cruz, este es Dios, Él es Dios. Ahora, cuando ustedes ven esa rayita que hago ahí abajo, es porque esos otros atributos son ejercitados por Jesús y que pertenecen y que solamente Dios puede realizarlo. Pero sin embargo vemos que Jesús los practicó y lo evidenció. Por lo tanto, esto revela más que Él es Dios. Por ejemplo, Él es el dador de la vida. Jesús es el dador de la vida. Según Juan capítulo 5, versículo 21, dice, porque como el Padre, y retenga esa palabra, como el Padre, esa palabra como es comparativa, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ahí aparece otra vez palabras comparativas, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él está diciendo que no compite con el Padre, sino todo lo contrario. Él dice, el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, Él es Dios, porque Él también da vida. Él es el dador de la vida.
Por eso Juan en su carta dice: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Entonces nos damos cuenta que la misma palabra está mostrando de que este Jesús es Dios porque da vida, ¿sí? Versículo 26 dice: porque como el Padre, otra vez aparece la palabra comparativa. ¿Cómo? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, vuelve la comparación, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que no hay nadie en el mundo, ningún ser humano que pueda tener esta característica o esta cualidad, atributo que solamente pertenece a Dios. Y Jesús dice: yo también lo tengo. O sea, sin decirlo abiertamente, Él está mostrando que Él es Dios. Él es Dios. Es impresionante cada vez que uno va metiéndose más en la lectura y conociendo las características de Jesús como Dios, uno dice: Él es el que murió en la cruz por mí. Él caminó en este mundo. Es Él. Es glorioso entender y glorioso saberlo. También vemos nosotros que el apóstol Pablo reconoce como que Jesús es el único que puede dar también, juzgar al mundo, ¿sí? Pero antes vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 22, como dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí? ¿Quién es el que va a juzgar al mundo? Es el Hijo, Jesús. Versículo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces fíjense en que Jesús está diciendo que Él es el que va a juzgar al mundo. Vemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos, todos nosotros comparezcamos, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ante Cristo, Él es el que va a juzgar. Ante Él tenemos que comparecer todos, ¿sí? Y Hechos de los Apóstoles, creo que no lo puse acá, 17:31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Cristo. Él es el que va a juzgar al mundo. Entonces encontramos ya otras cualidades más divinas en Cristo. Él es el que da la vida y Él es el que va a juzgar al mundo. Pero hay algo muy especial también que es característica únicamente de Dios y que está en Jesús. Es el único que puede perdonar pecados. El único, ¿sí? Y eso es algo que enardecía a los fariseos. Pues ¿quién es este que perdona pecados? Lucas capítulo 5, versículo 20, dice: y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Este es Jesús. Este es el que perdona pecados. Él es Dios, ¿sí? Ese Jesús que estuvo en la tierra es Dios. Sus nombres, si bien es cierto, hay muchos nombres cuando estudiamos la teología propia acerca de Dios. Los nombres de Dios o nombres de la deidad son muchos. Hay por lo menos 21 nombres en la Biblia, ¿sí? Y los nombres son características y cualidades del carácter de Dios. Pero nosotros estamos viendo ahora aquí los atributos y las características de Jesús, el Hijo de Dios como Dios. Entonces, hay algunos nombres que son muy importantes verlo. Por ejemplo, a Jesús se le llama Señor. Y la palabra Señor en hebreo es la palabra Adón o Adonai, ¿sí? Adonai. Cuando ustedes escuchan o leen la palabra Adonai significa Señor. El Salmo 110, versículo 1, este es un texto también clave para cuando te toquen el timbre un domingo a la mañana, puedas también tenerlo, ¿no? El Salmo 110, versículo 1, simplemente para mostrar que Jesús es Jehová, dice el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Si algunos tienen referencias bíblicas, van a encontrar que debajo de ese texto hay muchísimos textos de referencia, porque todos son mesiánicos. Este texto es mesiánico, está hablando de Jesús. Él es el Señor. Entonces Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si nosotros podemos ver sobre este texto, el cumplimiento, por ejemplo, lo resalta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vemos en Hechos de los Apóstoles que vuelve otra vez a hacer mención en el capítulo 2, vemos en Efesios, vemos en Hebreos, hay muchos textos que hacen referencia de que que hace referencia a Adón o Adonai, es Jesús, Él es el Señor, ¿sí? Emanuel es el nombre que recibe proféticamente por el profeta Isaías, de que el nombre del Mesías, según el capítulo 7, 14 de Isaías, dice, y pondrá su nombre Emanuel, que significa, traducido, es Dios con nosotros, ¿sí? Y esto se cumple cuando en la anunciación del nacimiento virginal, el ángel le está diciendo en Mateo capítulo 1, versículo 23, a María, que iba a tener un hijo, y dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá, está citando justamente ese versículo 14 de Isaías, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplió esto perfectamente. ¿Cuándo se cumplió? En el capítulo 1 de Juan, van a encontrar en el versículo 14, que Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros está haciendo referencia a que tabernaculizó, hizo tabernáculo con nosotros. Y el diseño de Dios de tabernáculo, conforme a la palabra, cuando Dios lo llamó a Moisés a la cumbre del monte Sinaí, le dio el diseño del tabernáculo y le dijo en advertencia, vas a hacer todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque tanto el tabernáculo como las leyes que estaba recibiendo Moisés era porque Dios quería habitar literalmente con el pueblo, ¿sí? Así como Dios habitaba en Edén con Adán, Dios quería habitar literalmente con el pueblo, pero esta vez iba a ser a través de un tabernáculo, ¿sí? Conocen el diseño del tabernáculo. Y habían de las 12 tribus, el tabernáculo estaba en el medio y acampaban 3 tribus para el norte, 3 para el sur, 3 para el este y 3 para el oeste. Y en el tabernáculo estaba la presencia del Señor. Y las leyes, los mandamientos, la ley sacerdotal, la ley de purificación, era lo que el pueblo debía cumplir para acercarse en comunión con ese Dios. Ese tabernáculo fue hasta un tiempo, luego fue un templo, ¿sí? El famoso templo extraordinario como el templo de Salomón, donde allí se seguían haciendo la tarea sacerdotal y levítica en el templo de Salomón. Hasta que después de la caída con la invasión de Babilonia y la destrucción del templo, se reconstruye el templo después con Nehemías, ¿sí? La ayuda del rey Jerjes en el tiempo del rey Ciro de Persa. Luego que se levanta el templo, vuelve otra vez la destrucción del templo hasta que Herodes levanta otro templo más. Ese ya no era el templo original, pero ese templo, Jesús dijo un día, derriben este templo y yo en 3 días lo voy a levantar, ¿sí? Porque ya no hablaba él del ladrillo, sino que hablaba de su propio cuerpo, y ese templo que en 3 días en la resurrección fue resucitado, fue levantado, fue reedificado, eterno, indestructible, es la iglesia. Nosotros somos el templo del Dios viviente, por lo tanto, el Verbo hizo tabernáculo con nosotros, y saben, Jesús en nosotros es Emanuel, porque es Dios con nosotros, ¿sí? Es su nombre. ¿Se entendió todo el proceso de historia? Porque dice específicamente, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Entonces, dentro de los nombres, no todos los nombres significaba que debían llamarlo así, sino iba a tener cuántos nombres Jesús, ¿no? Sino que era específicamente cualidades proféticas que ellos anhelaban.
Por ejemplo, el Mesías iba a traer para ellos, para su comprensión, la presencia de Dios para el pueblo, porque es lo que añoraban, ¿sí? Pero cuando dice, y pondrá su nombre Jesús, que significa Jehová salva, entonces dice, porque Él salvará a su pueblo de la condenación. Entonces el nombre es Jesús. Si bien es cierto, hubiera sido más lindo Emmanuel, ¿no es cierto? O hubiera sido, qué sé yo, admirable, o consejero, pues son nombres que se le da a Él, o príncipe de paz, o Padre eterno. Fíjate que son todos nombres, pero esos son cualidades en los nombres de que iba a tener como atributo Jesús. ¿Mm? ¿Vamos bien? Y esto es muy importante ver porque los nombres encierran esas cualidades, como estuve diciendo, y muestran de que hay cumplimiento de todas estas cosas. Jesús habita en su pueblo. También encontramos nosotros que en Juan capítulo 20, que Tomás, el ex incrédulo, ¿se acuerdan? El discípulo que no creía, le llama a Jesús Dios y Señor. ¿Sí? Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás, una vez que le ve y comprueba su resurrección, y le dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Es primera vez que alguien le decía, Jesús, Dios. Y vuelvo a decir, para nosotros es diciendo, ay Tomás, qué bueno, por fin. Pero imagínense para ellos que eran judíos. Decir que Jesús era Dios era una blasfemia porque para todos eran Jehová el único Dios. No puede haber, Jesús no puede ser Dios. Entonces lo que está haciendo Tomás, es confesando que Él es Dios. Por revelación. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces Jesús le dice, porque viste, Tomás, has creído, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es muy bueno esto. También Apocalipsis, por revelación, a Juan ve a ese jinete del caballo blanco, que es figura de Cristo, Él mismo, que venía con sus ropas blancas y en el muslo tenía escrito un nombre, y dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Entonces, otro nombre más que aparece, pero que son cualidades de que ese Jesús es el Cordero que fue inmolado por la sangre, y ese Cordero es Cristo, y su nombre es Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea que lo que vemos es que tenemos muchas evidencias para mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que no es una fuerza, que no es un profeta más, que no era una buena persona. No, Él es Dios, Jesús es Dios. Y ese Dios es tu Salvador. Él es el que dio su vida por ti. Y lo que hemos citado ya en Apocalipsis 1:8, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Él también revela a través de su nombre quién era Él. Ahora, volviendo un poquito a Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a ver, interpretando qué quiere decir este texto. ¿Sí? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué principio se refiere el texto? ¿Sí? Cuando dice en el principio era el verbo. Esta palabra principio es la misma palabra que se aplica en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa palabra principio en el hebreo es berejit. ¿Qué es berejit? Es la segunda letra del alfabeto hebreo. Para nosotros el castellano, la segunda letra, ¿cuál es? La B larga, ¿sí? A, B, C. En el griego es beta, alfa, beta, gamma y así. Y en el hebreo es berejit. Él es la segunda letra del vocabulario hebreo. ¿Por qué todo empieza en B y no empieza en A? Porque Él es A. Yo soy alfa, yo soy el primero y soy el último. Yo soy alfa y soy omega. Todo comienza en B. Porque si todo comienza en A, Él también sería creado. ¿Se entiende esto? Entonces todo comienza en B. Entonces, en Berejit era el verbo. En Berejit quiere decir, cuando comenzó todo, la creación, ya estaba Él. ¿Se entiende? Ya estaba Él.
Es la misma palabra que se emplea. Esto también lo menciona Isaías en capítulo 46, 9, cuando dice que él anuncia el final desde el principio. Ahí también aplica la misma palabra, Bereshit. Él anuncia el final desde Bereshit. O sea, apenas comienza todo lo que es la creación, Dios ya dijo cómo va a ser el final. Y lo dijo, por ejemplo, en el juicio que le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Termina. O sea, ya dijo el final desde el principio. Pero cuando dice en el principio, ¿a qué principio hace referencia? Es a Bereshit, es a la B. ¿Sí? Porque desde la B comienza todo, porque Él es A. Él es alfa, Él es el primero. ¿Sí? Entonces, esto es un principio muy importante para nosotros. Dios no es Dios en segundo puesto de nadie. Él debe ser el primero en mi vida. No tan solo el centro, sino el primero. Las primicias son de Él. Todo lo que es primero es para Él. Nosotros somos la congregación de los primogénitos, ¿sabían ustedes? O sea, no importa que haya sido el quinto nacido del vientre de tu madre, pero vos sos el primero que te has convertido, sos la congregación de los primogénitos. Eso hace referencia a todos los que fuimos salvados. Entonces es muy importante entender en ese lenguaje qué dice cuando quiere decir en el principio era el verbo. ¿Sí? Cuando todo comenzó, Jesús ya estaba, ya existía. Eso quiere decir, ¿sí? Cuando dice cuál es la verdadera identidad del verbo, ¿qué quiere decir esto? Dice primero que Él existió desde el principio, ya habla de la eternidad de Jesús. Cuando Juan, y ustedes se van a ver, creo que lo dije con ustedes acá o el otro seminario, yo no me acuerdo, los 4 evangelios son a diferentes receptores, ¿sí? Acá fue, bueno, Juan específicamente le está escribiendo en su evangelio como una carta universal para presentar a Jesús como Dios directamente. Por eso que él no toca genealogía, ni dónde nació, ni nada de esto, sino él comienza diciendo que el verbo es Dios. Por lo tanto, acá la intención de Juan, y lo van a encontrar, porque vamos a citar mucho en Juan, que hace mucha referencia, mucho hincapié para mostrar que Él es Dios. Los otros evangelios van a ver que aparece el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿sí? Mostrando otra faceta para otros receptores del evangelio. Pero Juan se identifica en revelar principalmente que Jesús es Dios. Entonces, lo que está diciendo primeramente que Jesús es eterno. ¿Por qué? Porque dice que Él existió antes del principio. ¿Sí? El verbo ya era en el principio. En el principio era el verbo. No dice en el principio comenzó el verbo. En el principio era el verbo. Segundo, era la relación de Jesús con Dios. Cuando dice, versículo 2, dice, y el verbo era con Dios, y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Entonces vemos nosotros que la relación del verbo de Jesús era una relación perfecta con Dios. Pero no obstante esto, no deja Juan sujeto a nuestra interpretación, porque ya parecía que tenemos 2 dioses, ¿no es cierto? Sino que dice en el versículo, dice, y el verbo era Dios. Entonces es como que encierra todo que esa relación perfecta que estaba con Dios, habla de la unidad divina, que es inexplicable pero existente, es un Dios en 3 personas. Y este Jesús a quien el Evangelio va a contar, va a narrar, va a dar la biografía de este hombre especial, está diciendo, Él es Dios. Él es Dios que se encarnó, por eso dice el verbo fue hecho carne. Ninguno de los otros evangelios habla de esto, solamente Juan dice que este verbo, por eso comienza diciendo que el verbo era Dios, pero este verbo fue hecho carne. ¿Lo ven? Me hago entender, ¿no? ¿Sí? Hermoso. También está mostrando que no tan solo la participación de la presencia, sino de la participación creativa y creadora de Jesús, el verbo. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Está hablando del verbo, está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué encontramos acá? De que Juan tiene la intención de mostrar que Él es el creador de todas las cosas. Pablo, siendo un judío convertido, fariseo de fariseos, escribe en su carta a Colosenses, capítulo 1,
versículo 16, con más detalle acerca de que Él es el creador, el Dios eterno, hablando de Jesús. Colosenses 1, 16 y 17 dice esto, y me encanta, me gusta mucho leer este texto, porque habla de que si no existiese Él, no existiríamos ninguno de nosotros, no existiría nada. ¿Sí? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es curioso que Pablo, con un atrevimiento tremendo, escribe diciendo, hasta el diablo ha sido creado por Él y para Él. Porque habla de principados y potestades. ¡Wow! Osado Pablo, ¿no? Y hay cristianos que todavía lo ponen al diablo como si fuera enemigo de Dios. Y no, Dios tiene un diablo, ¿sí? Y esa es la realidad. Entonces, nada pasa sin que Dios no lo permita. Y que está en Cristo, que es engendrado por Dios, el diablo no le toca, dice la palabra. Y si Dios permite, es por algo, para que sea glorificado. Y nunca va a dejar a un justo desamparado, dice la palabra. Entonces, tranquilo, a veces las obras de las tinieblas son temporales. Y no es nada comparado con la gloria venidera, con lo eterno. Nunca. Exactamente. El enemigo avasalla y domina. Pero Satanás, creo que es el más, resalta en toda la Biblia que es el más respetuoso, ¿no? Le pide permiso en todo, hasta los demonios. Si tenían que ir a los cerdos, por favor, no nos envíe al abismo, mándanos a los cerdos. Y esperaban la autorización, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Y dice el versículo 17, y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él existía antes de todo. Y todo lo que existe, existe y subsiste por Él. ¿Sí? Es hermoso. No lo vamos a leer, pero anoten Hebreos 1.3, que dice algo parecido también acerca de todo lo creado. ¿Vamos bien hasta acá? Es hermoso. A mí me gusta muchísimo lo que es cristología. Y enséñelo. Le va a hacer muy bien. Agarren a sus parientes, a sus amigos, a su hijo, a su esposo. Te voy a enseñar algo lindo. ¿Eh? No, léelo. ¿Lo tenés allí? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es el primogénito de todo, ¿sí? Es muy importante ver eso. Ya vamos a ver un poquito acerca de eso de unigénito, primogénito y paternidad, ¿no? Muy bien. Extraordinario, ¿no? Hasta acá vamos viendo los nombres, atributos. ¿Qué dicen las profecías del Antiguo Testamento? Porque es muy importante ver que Jesús no hizo nada en contra de lo escritural, porque primero Él es el que expresó justamente las cosas que iban a suceder. Por Él fueron hechas todas las cosas, dice. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice acerca del Antiguo Testamento? O sea, las profecías desempeñan un papel importante en la revelación de Dios, porque todo por medio de la profecía, Dios dio a conocer a sus profetas el plan de salvación para la humanidad mucho tiempo antes de que se cumpliese. Las profecías revelan quién verdaderamente sería Jesucristo. Por eso es que hay muchas evidencias de que Jesús era el Mesías esperado. ¿Se acuerdan en el caso de Simeón, este hombre ancianito que vio cuando llevaron a Jesús a los 8 días ser consagrado, circuncidado en el templo? Le dijo, wow, Señor, ya estoy listo, ahora sí me puedo ir porque mis ojos han visto tu salvación. Sí, había una esperanza y había una promesa. Ahora, vamos a ver nosotros las profecías y los cumplimientos en forma rápida de qué es lo que dice la palabra. Por ejemplo, hemos leído nosotros ya recién Isaías 9:6, que uno de los nombres que se le da es Padre Eterno, ¿sí? Padre Eterno. Y vemos nosotros de que Jesús muestra de que Él es específicamente el Padre Eterno, pero haciendo referencia a la eternidad que hay en Él. La eternidad que hay en Él. Hay alguien que le está sonando un teléfono, creo. ¿Ya está? ¿No era acá? Bueno, sentía vos. Tranquila. Él es eterno. Ahora es considerado Padre Eterno, según la palabra del Señor, no porque haya tomado sustituyendo el rol del Padre. Pero es muy importante retener esto, porque cuando hablemos enseguida acerca de la paternidad,
vamos a ver que Jesús también identifica como Padre, ¿sí? Y esto nos va a ayudar un poco a corregir, porque a veces nosotros tenemos una mezcla en nuestras oraciones, una mezcla así, o decimos que estoy orando bien, porque por ejemplo digo, Padre, gracias por haber muerto por mí en la cruz. ¿El Padre murió por mí en la cruz o es Jesús? Entonces tratamos de corregirnos, no se ponga mal, no se atribule, es Dios, ¿sí? Es Dios. O a veces nosotros nos referimos a, qué sé yo, a los clavos clavados en las manos del Padre, o le decimos, Señor Jesús, yo soy tu hijo. Y es como que decimos, ¿cómo es lo correcto? O sea, no sé si le ha pasado esto, a mí me pasa, ¿sí? Y nos pasa, es decir, ¿cómo oramos? Bueno, hasta eso dice la palabra, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque como hemos de orar como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu intercede por nosotros, así que gracias Señor por esa ayuda, ¿no? Pero no se atribulen, porque Dios es Dios, y Jesús en un momento Él muestra una identidad diciendo, yo también soy Padre. Y lo vamos a ver por qué, y vamos a entenderlo por qué hacía referencia a esto el Señor. En Isaías 7:14 muestra que Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. No lo busque, estoy ya, cita que ya la hemos citado, ¿sí? Valga la redundancia. Uno de los nombres que decía de la Virgen que iban a ser, y le va a poner su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El cumplimiento se da claramente cuando en la anunciación del ángel le dice a María que Él era Emmanuel, su nombre iba a ser Emmanuel porque Dios iba a estar con nosotros. En Isaías 35, esto sí lo podemos buscar si quieren, Isaías 35, y este es un cumplimiento muy importante para el pueblo de Israel, nosotros hoy lo vemos con mucha facilidad porque ya está cumplido esto, pero Isaías 35, 4 al 6 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y está hablando de Cristo, pero no dice el ungido vendrá, el Mesías vendrá, dice Dios mismo, dice, vendrá y los salvará. Entonces, para el que tenía la profecía de Isaías, decía, no, él, José, el hijo del carpintero, él no es Dios. Si yo lo conozco de chico, él no es. Por eso es que en su familia y en su ciudad no le creían porque lo conocían. Si este es el hijo del carpintero, decía. Según las profecías dice que Dios mismo venía a salvarnos. Entonces ellos esperaban algo divino. Pero Jesús, con sus hechos y con sus señales, la gente decía, che, ¿será este realmente el Hijo de Dios? ¿Será este realmente el Mesías? Los carcomía. Hasta que llegó un momento en Juan capítulo 6, 8 creo que está, lo agarran a Jesús y le dicen, vamos, dilo abiertamente, ¿eres el Mesías, sí o no? ¿El Hijo de Dios, sí o no? Y Jesús dice, ya se los dije muchas veces, dice, pero ustedes no me quieren creer. Estaban ellos desesperados porque tenían esto. Ellos tenían una promesa de que Dios mismo vendría y los salvaría. Dice, entonces los ojos de los ciegos se abrirán. Mira la característica de este Dios que iba a venir a traer salvación. ¿Qué iba a hacer? Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará toda la lengua del mudo, porque las aguas serán cabal del desierto y torrentes en la soledad. ¿Hay un cumplimiento de esto? Por supuesto, Él es el Dios. Lucas capítulo 7, versículo 22, vemos nosotros que Jesús da esta evidencia cuando vinieron los mensajeros de Juan el Bautista, y ya Juan estaba medio dudando, estaba preso, decía, vayan a preguntarle si es él el que va a venir o hay que esperar a otro. Y Jesús cita este texto de Isaías y él dice esto en el versículo 22. Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Yo soy el Dios que iba a venir y lo iba a salvar. Soy yo. ¡Wow! Ve que esta faceta nosotros no la teníamos quizás registrada. Sí, Jesús es Dios, pero ¿cómo hacemos defensa de nuestra fe? Acá están los textos. Acá muestra. Porque nosotros tenemos que ser un pueblo preparado. Un pueblo que está capacitado bíblicamente para defender su fe. Cuando exijan, nosotros tenemos
argumentos de defensa de nuestra fe. Y acá dice la palabra, Jesús mismo está relacionando el Antiguo Testamento, profecías con el cumplimiento. Vayan, díganle lo que ven. Yo soy Dios. El que iba a venir a salvarlo, ese soy yo. Muy lindo, ¿no? Amén. ¿Qué otra cosa? Únicamente había una misión que la podía cumplir un hombre. Isaías capítulo 40, versículo 3, se profetiza acá la misión de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Era la voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jesús. ¿Así dice? Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Jesús. ¿Sí? Jehová es Jesús. Entonces, Juan el Bautista debía preparar el camino a Jehová. La palabra Jehová también deriva de Dios salva, ¿sí? Jehová salva, Yahvé, o el nombre, ya vamos a explicar un poquito, esto es algo muy sagrado para el pueblo de Israel. Pero fíjense ustedes que la tarea de Juan el Bautista era proclamar o preparar el camino del Mesías. En Lucas capítulo 3 vemos nosotros este cumplimiento cuando dice el versículo 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, Lucas 3:2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Todos saben cómo ha sido su milagroso también nacimiento y su concepción, en cuanto que era estéril, su mujer, Elizabeth, su mamá, y Zacarías un hombre viejo ya. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, ahí cita, ¿sí? Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, del Adonai, acá aparece el Adón, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará, y empieza a decir. Y dice el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, fíjense ustedes que claramente la evidencia de que Juan el Bautista estaba en pleno ministerio es porque ya estaba por aparecer el cumplimiento. Y un día se cumplió. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Y cuando apareció, él no dijo, hoy viene el hijo de mi tía María, no viene mi primo. No, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Entonces había un cumplimiento y un respaldo que Juan quedó maravillado. La voz del Padre, el Espíritu Santo que descendió sobre él, y Jesús siendo reconocido que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, había sido ya algo sublime, ¿no? Entonces encontramos cumplimiento profético en Cristo Jesús. Y el profeta Miqueas también se profetiza el lugar y también de que Jesús iba a ser llamado Señor de Israel, ¿sí? Miqueas capítulo 5, dice el versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor, Adonai, de Israel. Está hablando proféticamente dónde iba a nacer Jesús, en Belén. Y el cumplimiento vemos nosotros en Lucas 2:4 de que a causa de, ¿se acuerda del censo y que tuvieron que salir del lugar donde estaba? Se ve el cumplimiento, Lucas 2:4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, ¿sí? Y se cumplió, allí nació Jesús. Entonces, todo lo que habla proféticamente de ese Mesías que es Dios, en Jesús se cumple. Jesús es Dios, Él es el cumplimiento. Ahora, vamos a ver las afirmaciones de Jesús. ¿Qué dice Él mismo? ¿Sí? Hasta acá hemos visto los atributos y los nombres y hemos visto lo que las profecías hablaban de Él. Ahora, Él ya presente en cuerpo, ya presente aquí, Él empieza a hacer aparición pública y empieza a mostrar, sin decirlo abiertamente, de que Él es Dios. Muchas veces Jesús se refirió a su propia deidad, pero no tanto directamente, sino más bien indirectamente, aunque Jesús confirmó que Él era el Mesías, ¿sí? Por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo
62 y 63, Marcos 14, 62 y 63 dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Eso fue Jesús ante el concilio cuando le preguntan, ¿qué es lo que le preguntaron? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y él dijo, yo soy. Y hubo un momento en que él dijo, yo soy. ¿Sí? Entonces le estaba diciendo, y lo verán venir. ¿Qué estaba diciendo? No importa, si ustedes me van a matar, pero yo voy a resucitar y me van a ver venir. Hay algo fuerte lo que está declarando acá Jesús, que Él es. Entonces, Él a través de su ministerio empezó a hacer uso de los hechos y las circunstancias para mostrar su divinidad. Por ejemplo, Jesús hace referencia a la expresión el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios para referirse a su naturaleza divina en muchos de los aspectos. Mateo 26, 63 y 64 encontramos esta afirmación de Jesús también. Dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, es el texto que hemos leído recién, pero en otra versión, otro evangelio, te conjuro por Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Mas él que dice, tú lo has dicho, y además os digo que verás, desde ahora verás al Hijo del Hombre, ¿sí? Sentado a la diestra, del poder de Dios viniendo en las nubes. Entonces Jesús hacía alusión cuando él decía el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, haciendo referencia a su divinidad también. Él estaba afirmando su divinidad. Ahora, ¿qué más encontramos nosotros? También usó la expresión que únicamente Dios la puede usar. Nosotros, los latinos y el mundo entero es muy yoísta, ¿sí? Somos del yo, ¿sí? Nos gusta usar el yo. Y yo hice esto, y yo fui para acá, y yo hice aquello. Hasta para las canciones cristianas somos muy yoístas, ¿sí? El pueblo hebreo, ¿sí? No usaba el yo soy, para nada. Hablaban ellos en tercera persona. Si bien es cierto, ustedes van a encontrar algunos textos, pero no se ven que nosotros tenemos traducciones del griego a nuestro idioma, entonces muchas veces aparece yo soy el que hizo esto, ¿sí? Pero el hebreo de por sí no usaba el hablar del yo soy como primera persona, sino que hablaba en su expresión en tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir algo de mí, yo puedo decir, conozco a un hombre llamado Raúl, que era pastor de la iglesia, estoy hablando de mí, pero yo nunca hablaba yo soy él. ¿Se entiende esto? Exactamente, Pablo hablaba así, yo conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, pero no hablaba de él. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esto? Porque el yo soy era algo muy fuerte y únicamente la expresión divina. El único que decía yo soy, porque así se reveló, es Dios, Yahweh, Jehová, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés es encomendado a ir a libertar al pueblo? Le dice Moisés, Señor, yo voy a ir, y el Señor me dice, ¿cómo se llama el Dios? ¿Qué les digo? Dile que el yo soy te envía. Yo soy, te envía. O sea, imagínense ustedes, yo soy, es el nombre de mi Dios, se llama yo soy. Pero, y en el mismo versículo dice, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo soy el que quiero ser. En otras palabras está diciendo, en cada uno de los yo soy, solamente soy yo, Dios. ¿Sí? Por eso que ustedes van a ver que Juan, el Evangelio de Juan, es el que más resalta los yo soy de Jesús. Es el que más resalta. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección a la vida, yo soy el pan, yo soy el agua de vida, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Todos los yo soy, lo dice Juan escrituralmente porque está mostrando que Jesús es Dios. Entonces, acá hay algo muy importante para ver, ahí creo que lo puse, los yo soy de Jesús, ¿sí? En griego, ego y emei es la expresión yo soy, y en hebreo es ami buem, que quiere decir yo soy. Esa expresión no era habitué en el pueblo hebreo, ¿sí? No era habitué. Yo quiero hacerle ver a ustedes qué significado tenía tan importante
Si ustedes me acompañan a Juan capítulo 18, cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, ¿sí?, antes que venga la turba a arrestarlo con Judas Iscariote, sucedió algo curioso acá, ¿sí? Algo muy importante, para que veamos y podamos entender la magnitud del yo soy, ¿sí? Cada vez que había una afirmación del yo soy era Dios hablando, y Jesús es el único que decía yo soy. Dice, vamos a leer un poquito, versículo 2, y también Judas, que le entregaba, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos, allí con sus discípulos. Judas pues tomó una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ahí está la omnisciencia, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ahí venían toda la turba, ¿no? Y Jesús le dice: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús el Nazareno. ¿A quién apuntaban ellos? A un hombre común y corriente. Jesús el de Nazaret, ¿sí? Jesús el de la localidad de Nazaret, Jesús el Nazareno. Nazareno no es un nombre, sino de una localidad, ¿sí? Es como decir Jesús el tafiseño, ¿eh? Bueno, Jesús el Nazareno. ¿Y qué les respondió Jesús? El que tiene la Biblia con letras rojas lo ven allí, ¿no es cierto? Dice: yo soy. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y estaba también con ellos Judas, el que les entregaba, y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Todos, soldados, todos, fariseos, sacerdotes, todo lo que iban. Retrocedieron y cayeron a tierra cuando dijo yo soy. Yo soy. ¡Wow! Muy bien, se levantaron, se sacudieron. Y volvió a preguntarle Jesús: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Esto yo cuando lo leo muchas veces se me viene esa película, Click, ¿no es cierto? ¿Vieron ese que retroceden con el control remoto? Rebobina, sientes como que acá rebobinan y vuelve otra vez a empezar la escena, ¿no? ¿A quién? ¿A quién buscan? Y ellos como si nada vuelven a decir: a Jesús Nazareno. Y dice: os he dicho, yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. 2 veces les dice Jesús: yo soy. Pero la reacción, cayeron a tierra delante del yo soy. A veces hay caídas inventadas o caídas solidarias de alguna gente, ¿no? Pero el yo soy es el mismo que cayó Juan en la isla de Patmos cuando vio y no sabía quién era y dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy. ¿Qué pasó con Juan? Caí como muerto, dice. Le pasó lo mismo a Daniel. Cuando estaba recibiendo la visión, cayó como muerto, mis fuerzas se fueron. Entonces, hay que entender que ese yo soy es únicamente un atributo, una cualidad divina. Jesús dijo: yo soy. Algo pasó allí. Todos los yo soy. Alguna vez pónganse ustedes a leer cuántos yo soy hay. Y Jesús lo dice: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ese es Dios. Él es Dios, el yo soy. Es muy importante retener esto. Él mismo, Jesús, expresó que Él es el principio y el fin, y el Todopoderoso lo hizo en Apocalipsis 1:8, ya glorificado. Jesús le dice a Juan: yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin, yo soy el Todopoderoso. Él se presenta así. Y hay algo que acá hace referencia a que Jesús se muestra como Padre. Y es lo que quiero enseñar un poquito en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, dice el versículo 8, Felipe, ¿sí?, les dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Está bueno, el deseo de todo hebreo, todo judío, era ver cara a cara a su Dios, como había dicho la vez pasada, ¿no?, de que todos los pueblos paganos tenían sus dioses falsos y todos los conocían. El que era uno cara de perro, el otro era un gordo, Moloch, cada una de sus divinidades falsas eran imágenes que ellos podían verlas.
pero la Biblia dice, yo soy el único Dios y no hay otro, pero este Dios es invisible. Entonces, imagínense en el pueblo de Dios, que decía, creemos que Jehová es el único Dios, pero justo nuestro único Dios y el único Dios verdadero es invisible. ¿Cómo es Dios? Entonces el deseo siempre ha estado de ellos, y lo vemos nosotros en Moisés, que le dice, Señor, muéstrame tu rostro. Dice, no, Moisés, yo no puedo mostrarte mi rostro y vivirás. Entonces lo metió en el hueco de una peña, de una piedra, y él pasó delante de él y dice, solamente podrás ver mis espaldas. Es una forma antropológica porque es invisible. Entonces, ¿cómo es esto que hay un Dios que no lo podemos ver? ¿Será así? Bueno, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Eso es lo que enseñamos la otra vez. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando Felipe le dice esto, no era una mala intención y una picardía, sino un deseo. Decía, muéstranos al Padre, porque hasta aquí no sabemos cómo es nuestro Padre. Entonces Jesús le dice, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Jesús estaba diciendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él decía, yo soy el Padre, pero no sustituye la función de Padre, no es el que reemplaza al Padre. Nuestro Dios es trino, porque de estos tipos de versículos es que hay una secta que se llama Los Solo Jesús, es quien dice que Jesús es el único Dios y que tanto Padre como Espíritu Santo son simplemente títulos. No es así, ¿sí? Hay una perfecta pluralidad de nuestro Dios trino. Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos por tendencia categorizar y poner en el podio. En el número 1, Dios el Padre. En segundo lugar llegó Jesús. Y más retrasado el Espíritu Santo. Entonces el que menos bolilla le damos nosotros acá al Espíritu Santo pensamos que es inferior. Y mucho más porque lo pintamos en un cuadro como una paloma blanca y decimos, no, el Espíritu Santo es una paloma. Y eso es un grotesco error. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios, como Jesús es Dios y el Padre es Dios, porque los tres son uno. Es Dios. Entonces tenemos una ensalada a la cabeza cuando categorizamos o ponemos nosotros en distintos niveles en cuanto a la deidad. Pero Jesús no está cometiendo una torpeza al mostrar paternidad acá. Y esto vuelvo a decir cuando a veces hacemos oraciones y decimos, Señor Jesús, yo soy tu hijo, por favor ayúdame. Y después decimos, no, ¿qué estoy diciendo? Sí, Jesús no es mi padre. Mi padre que está en los cielos. Hoy una hermana decía, mi hijo decía que yo soy hijo de Jesús. Y yo decía, no, vos sos hijo del Padre. Entonces a veces no hacemos esa ensalada y sufrimos y nos atribulamos, a veces decimos, ¿cómo oramos? ¿No es cierto? O decimos, Padre, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Y hasta muchas veces yo he orado así. Y decimos, pero si el Padre no ha muerto en la cruz por mí, pero es Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero en el versículo 18, Jesús abiertamente habla de una paternidad. Porque ¿qué dice Jesús acá? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y quién más puede dejar huérfanos sino un padre? La orfandad es de un padre, no es de nadie más que de un padre. Ahora, ¿cómo es el tema? Entonces Jesús es nuestro Padre. Muy bien, para poder entender esto, según dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que fuimos escogidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, en el contexto de la cultura hebrea, ellos entendían que Jesús era el Padre al ser su hermano mayor, porque ellos no lo veían a su Padre, no sabían quién era su Padre, pero al ver a Jesús, Él cumplía la función paternal. Cuando ustedes habrán visto la historia del hijo pródigo, ¿sí? ¿Cuántos hijos tenía el padre? 2. El menor le pide la herencia y el padre dice, les repartió la herencia. No le dio únicamente al menor, les repartió la herencia. O sea que el padre en vida se presentó como si fuera que él había muerto, porque su herencia ya la repartió. ¿Cómo era la herencia que se repartía? Para el hermano mayor se le debía dar el 70% y para el hermano menor 30%. ¿Por qué el mayor tenía más que el menor? ¿Sí? Ustedes son... ¿Quién? ¿Vos sos mayor? Vos sos mayor, ganaste. ¿Vos sos el mayor también? ¿Por qué los hermanos mayores tienen mayor herencia? Por el rol que deben cumplir ante la ausencia del padre.
quien tenía la responsabilidad de buscar al pródigo no era el papá. Por eso que el padre no salió a buscarlo, sino que él lo esperaba. Hola. El padre del pródigo no salió a buscarlo, dice que él lo esperaba. Y cuando lo vio recién fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó, pero él no fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque la herencia ya había sido dada. ¿Quién tenía la responsabilidad de ir a buscar al pródigo? Era el hermano mayor. El hermano mayor debía haber ido a buscar a su hermano menor por todos los lugares y volverlo a traer a casa. Por eso es que el 70% es para el hermano mayor en el contexto cultural hebreo, para que cuide y haga la tarea paternal sobre los hermanos menores. ¿Se entiende esto? Ahora Jesús está diciendo, ustedes no lo ven al Padre y se desesperan, pero yo soy su hermano mayor y yo no los voy a dejar huérfanos, voy a volver a ustedes, voy a venir a buscarlo. Por eso es que el padre del pródigo hace fiesta, pero el hermano mayor cuando ve la música y siente la música y la fiesta no quería entrar, estaba enojado y tiene una discusión afuera con el padre y le dice, padre, yo tantos años te he sido fiel, te he servido, jamás te he deshonrado y nunca me has dado un cabrito. Ahora fíjense, le pedí un cabrito cuando ya le había dado toda la herencia al padre. Pero segundo, el padre le estaba mostrando de que no importaba cuánta fidelidad lo ha servido a él, no ha cumplido con lo que él tenía que haber cumplido, ir a buscar a su hermano. ¿Se entiende esto? ¿Y cuál es nuestro hermano mayor? Que vino y dio toda su herencia. Toda su herencia, él dio todo por buscarnos a nosotros. Entonces, este es un atributo de Dios, Él es Dios y Él es nuestro hermano mayor y Él toma específicamente la función de la actitud, la cualidad de padre al decir yo no los dejaré huérfanos. Y Él lo cumplió. Por eso es que Él era unigénito, único en su género. Pero desde que Cristo resucitó pasó a ser primogénito. Primero, el mayor entre muchos hermanos. Es glorioso ver esto también. Amén. Muy bien, vamos terminando ya. Estamos bien, estamos bien. Tal vez el significado más grande que Jesús aceptó estando acá es la adoración. ¿Sí? Si bien es cierto, uno puede decir, ¿cómo puede ser? Jesús recibiendo adoración yendo en contra de la cultura de los hebreos. Fíjense por qué, rápidamente, vamos a ver esto. Lucas capítulo 5, versículo 8, ¿se acuerda cuando sucede la pesca milagrosa? Pedro vio lo que había acontecido, dice, versículo 8, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús. Eso es un acto de adoración, eso es el proscuneos, ¿sí? No es que sacó la guitarra y se puso a cantar una canción lenta para Jesús. No es adorar, no significa cantar, sino es la postura, la actitud. Y ante Jesús se postró de rodillas, ¿sí? Y él dijo, apártate de mí, Señor Adonai, porque soy hombre pecador. Esto es un acto de adoración. Y este acto de adoración es el mismo que se va a hacer el día final, cuando toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces vemos nosotros de que ellos no era tolerable ningún concepto de que siendo monoteísta nadie se postre delante más que de Jehová, de Yahweh, y solamente Dios. Entonces Jesús recibe esta adoración. En resucitado, Jesús en Mateo 28, vemos también que cuando Él se presenta ante sus discípulos, dice el versículo 16, perdón, 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero ¿cuál fue la respuesta de los que habían visto a Jesús resucitado? Le adoraron. Entonces, otra vez, no se podía adorar a alguien a quien no era divino. Y ellos estaban proclamando a Jesús como Dios. Y no dejaron de ser monoteístas, porque si no iba a haber dos dioses. No, Jehová es Jesús, Jesús es Jehová. Muy bien. El testimonio de los apóstoles fue muy marcado en esto de la adoración, en la confesión que hizo Tomás, tú eres Dios, tú eres Señor y Dios, y en la naturaleza divina que confesó Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí?
Ahora, los escritos de los apóstoles, padres de la iglesia cristiana, los fundadores de la iglesia cristiana, establecieron, como dice Efesios 2:20, los fundamentos, los apóstoles en el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento, la base de nuestra fe. Ahora, ¿qué encontramos nosotros? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7, Pablo está evidenciando que Jesús es el Señor de gloria, ¿sí? Jesús es el Señor de gloria. Si Jesús no es Dios, entonces tiene que haber dos dioses. Y no es posible sabiendo que Pablo era, como dijimos, hebreos de hebreos, fariseos de fariseos, un hombre que era muy conocedor de la ley de Dios, pero eran monoteístas. Entonces no hay ninguna duda que Pablo está poniendo en claro que Jesús es Dios. El nombre Yahweh, ¿sí? Es un nombre que, perdón, que no se podía mencionar. Ese nombre era sagrado para el pueblo de Israel, sigue siendo. Ellos dicen, ¿cómo se llama tu Dios? Ellos dicen Hashem, y Hashem significa el nombre, porque no pronuncian, ni siquiera se atreven a pronunciar el nombre, porque es sagrado para ellos, ¿sí? Si nosotros podemos ver cómo hacemos para mencionar el nombre Yahweh sin las vocales, siendo consonantes, ¿cómo lo haremos? Encima tiene 2 H, ¿no es cierto? ¿Cómo suena esto? ¿Sí? Algunos dicen que es como un soplo el nombre. Entonces se acomodaron entre la palabra Adonai y Yahweh para poder hacer el uso de las vocales para que sea mencionable el nombre de Jehová. Pero lo que vemos nosotros es que los apóstoles en sus escritos, tanto Pablo como Pedro como Juan, escribieron acerca de la deidad de Jesús, reconociendo que Jesús es Dios. Pablo a Tito en el capítulo 2, del 13 al 14, manifiesta que Jesucristo es el gran Dios y gran Salvador. El gran Dios y Salvador. Estos textos léanlos después en su casa, ¿sí? Y según lo que hemos visto nosotros, la Biblia hace referencia a que Jesucristo es el cumplimiento de aquel que va a venir a salvar a su pueblo. Porque Él es el que también murió por los redimidos y que les dio nueva vida. Por eso es que Él es el Salvador y gran Dios. Nadie, ningún hombre puede obtener ningún tipo de mención como Dios y Salvador, solamente Jesús. Y de acuerdo a Romanos capítulo 9:5, Pablo presenta a Cristo como que es Dios de todas las cosas. Es el Dios y Señor de todas las cosas. Y esto era también, obviamente, para ellos muy fuerte, entender de que ese Jesús, a quien ellos habían visto acá en la tierra, es Dios de todas las cosas. Y tenemos varios textos que hemos hecho mención recién, de que Él es el Creador y el Señor de todas las cosas, y todo por Él subsiste, ¿sí? Y también Juan, en su primera carta, capítulo 5:20, dice que Jesucristo es el verdadero Dios, ¿sí? Hace referencia a que Él es el verdadero Dios. Si comparamos esta declaración con Jeremías capítulo 10:10, que lo podemos ver para ir terminando, Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice, mas Jehová es Dios verdadero. Y acabamos de ver nosotros que Juan hace referencia a que Jesús es el Dios verdadero. Jehová es Dios verdadero, el Dios vivo, Rey eterno. Las características que muestra Jeremías 10:10 son las mismas que está haciendo referencia a Primera de Juan, capítulo 5. ¿Alguien lo tiene a mano, Primera de Juan 5? Si no, lo leo yo. Ya estamos terminando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, dice el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan escribiendo esto, eso es impresionante. Y mucho más para aquellos judíos que se convertían. Para ellos siempre ha sido Jehová uno solo y esperaban un Redentor, un Mesías que lo iba a librar,
pero nunca habían entendido que ese Jesús era Dios mismo que se encarnó para salvarlo. Cuando el Espíritu Santo transforma su vida, ellos pueden dar este testimonio. Él es el verdadero Dios, el verdadero Dios. La clase llega hasta aquí hoy y creo que panorámicamente hemos dicho mucho y es muy importante ver de que Jesús es Dios. Reteniendo esta clase de hoy, el próximo miércoles cuando veamos que Jesús es hombre, vamos a entender muchas cosas de cómo Él siendo Dios soportó tanto y padeció tanto y fue tentado en tantas cosas. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a decir, Señor, eres mi Dios, mi Salvador. Y nuestra adoración se hace cada vez más fuerte cuando entendemos estos principios. Amén.